Hola, buenas. Me llamo David Espinosa. Hoy les voy a presentar sobre el sistema de alimentación y sobre el sistema de inyección de combustibles, junto a mi grupo y integrantes que son Ricardo Paso y Mauricio Díaz. ¿Cuáles son los objetivos principales del sistema de alimentación? Los objetivos principales del sistema de alimentación es suministrar el combustible sincronizadamente y a una presión determinada por el motor a gasolina. La función principal del sistema de alimentación es dosificar la mezcla y procurar la mayor limpieza en el combustible para los cilindros maestros. Los componentes iniciales del sistema de alimentación de combustible son la electrobomba de combustible, es la que se encuentra ahí, la número 1. El filtro de combustibles, el número 2, el filtro. El 3, el regulador de presión de combustible, que está ahí. El 4 es la válvula de inyección, la que se encuentra al lado de la electrobomba. El 5, el medidor de caudal de aire, que está ahí. El 6, el sensor de temperatura del motor, al lado del cilindro. El 7, posición giratoria del relante, el que se encuentra ahí. 8, interruptor de la mariposa, el que se encuentra ahí. 9, sensor de revoluciones, el que está allá abajo. Y 10, sensor lambda, ese. El 11, unidad de control, entre paréntesis, que se llama EQ2, y el distribuidor de alta tensión, que está ahí. Los principios físicos que se ocurren en el sistema de alimentación son la ley de Pascal y el caudal. La ley de Pascal es la que se producen fluidos líquidos en todos los puntos son los iguales. Y el caudal que se mide litros por minutos, segundos, horas y etc. Para reconocer las partes del sistema de alimentación del motor, tenemos que tener en cuenta que el motor es alimentado de dos elementos, de combustible y aire. Estos dos se juntan y forman la mezcla para un buen funcionamiento del motor. Las partes del sistema de alimentación de combustible son las siguientes. El depósito de combustible o el estanque. Este va a ser el encargado de almacenar el combustible que el motor requiera para su funcionamiento. Las líneas o conductos de combustible. Estas van a ser las encargadas de trasladar el combustible que los demás componentes requieran. La electrobomba de combustible va a ser la encargada de hacer que el sistema reciba el suministro constante. Esto quiere decir que cuando enciendan el vehículo, esta va a bombear combustible al sistema constantemente, y hasta que apaguen el vehículo, esta va a dejar de suministrar ese combustible. El filtro de combustible, este va a ser el encargado de filtrar todas las impurezas que se encuentran en el combustible. O sea, si hay tierra, si hay cualquier tipo de impureza que sea, pelusa. Y por último tenemos el carburador, que este existe en algunos vehículos a gasolina. Este es el encargado de mezclar tanto la gasolina como el aire y hacer una porción de 14,7 kilogramos. Esta es la mezcla ideal para que el motor funcione. Partes del sistema de alimentación de aire del motor. Bueno, en ella encontramos el filtro de aire. Este va a ser el encargado de limpiar toda impureza de aire que entre al sistema, ya sea pelusa, partículas de tierra, entre otras. También encontramos los conductos de aire. Estos van a ser encargados de canalizar el aire que entra al sistema de admisión del motor. El sensor MAF también lo encontramos en el sistema de admisión del motor, pero este es el encargado de medir el flujo del aire que entra al sistema. Este lo mide en kilogramos. El sensor TPS es el encargado de monitorear la mariposa del cuerpo de aceleración. O sea, este sensor va a medir en qué posición se encuentra la mariposa. También encontramos el cuerpo de aceleración.
Este va a ser el encargado de controlar la entrada de aire mediante la mariposa de aceleración. Esta se abre y se cierra a disposición del conductor por el pedal del acelerador, ya sea mediante la piola que se conecta aquí o el borne de la computadora. Le va a indicar mediante todos estos sensores. Hoy en día encontramos el cuerpo de aceleración por la piola del acelerador y también por un motor paso a paso. Bueno, el colector de admisión va a ser el encargado de distribuir el aire equitativamente a cada cilindro. Por último, tenemos las válvulas de admisión. Estas van a ser las encargadas de abrir cuando el motor esté en el ciclo de admisión, para proporcionar la mezcla de aire y combustible al motor. También se van a cerrar en los demás tiempos. También tenemos que tener en cuenta que el motor es alimentado de otros dos componentes. Este es el canister. Este va a cumplir la función de extraer los vapores que se producen por el movimiento del estanque de combustible. O sea, este extrae los vapores y los dirige a la cámara de combustión. También encontramos este componente, se llama válvula EGR. Esta es la encargada de recircular los gases de escape. O sea, que cuando los gases no se queman bien en la cámara de combustión, esta se abre y deja pasar esos gases a la cámara de compresión. Ahora vamos a hablar de las fallas o verificaciones, o más bien dicho diagnósticos que se le pueden realizar al sistema de alimentación. Para ello yo realicé una pauta donde presentaba algunos síntomas. Los síntomas pueden ser falta de potencia a alta velocidad, dificultad del arranque o tensiones inesperadas del motor en ralentí. Las verificaciones principalmente existen, aunque ustedes no lo crean, que es bastante común, verificar si en serio existe combustible en el depósito. ¿Ya? Esto es un error bastante común. Puede que sea porque la persona se despistó, no se dio cuenta que le quedaba poco combustible según el tablero, o puede ser que el tablero en sí, o que el indicador, el flotador del estanque de combustible no esté no esté midiendo correctamente el combustible que hay en el depósito, por lo cual el tablero marca que hay combustible pero en realidad no hay. Por eso lo primero es verificar si realmente existe combustible en el circuito, en el sistema. Si existe suministro desde la bomba de combustible, esto se hace, permítanme, con una pauta que tengo acá. Tenemos, cierto, el esquema de lo que es depósito, bomba y filtro. La mayoría de las veces la bomba va dentro del depósito y en el depósito también existe un prefiltro, ya, por si acaso. Pero en este caso la bomba la tenemos fuera. ¿Cómo podemos comprobar si en serio la bomba funciona o no? En este caso, antes de llegar al filtro, ¿cierto? Antes de llegar al filtro se puede desconectar esta manguera, la mayoría de las veces antes de llegar al filtro. Entonces, lo que hacen algunos es desconectar este punto y dar contacto al motor. Al dar contacto al motor, la bomba debería empezar a funcionar y debería empezar a botar combustible, ya que nosotros desconectamos la manguera. Esto se hace una ayuda de otra persona por si acaso. Ya, la otra verificación que podemos hacer es mantenimientos. Esto es bastante común, ya que la mayoría deja pasar los mantenimientos de los filtros de combustible, lo cual es bastante perjudicial. Este en este caso es un filtro de un vehículo diésel. Ya es muy importante esto de los filtros, ya que esto nos permite tener una combustión más limpia en el motor y que el combustible llegue sin prácticamente ninguna posición. Si está muy saturado el filtro, el combustible va a llegar con una muy baja presión o va a llegar muy poco combustible desde el riel hacia la rampa de inyección. Ya, y baja presión en el combustible. Ya, esto lo voy a explicar con lo siguiente.
En el riel de combustible existe una pequeña válvula, la cual es esta. Aquí ustedes van a medir la presión que llega desde la bomba de combustible. ¿Cómo lo van a hacer? Van a conectar, ¿cierto?, la válvula hacia el medidor de presión. Si esta presión es menor a la establecida por el fabricante, significa que hay un problema en el sistema, desde la bomba hasta el riel de inyección. ¿Qué más? Otra verificación bastante común es ya cuando la bomba no funciona. Si ustedes, al desconectar aquí, como en el primer ejemplo, que era cierto que era si existe suministro desde la bomba, si no existiese suministro de la bomba, se puede dar a varios factores. Lo principal, que es lo que la mayoría de las veces falla, es que el fusible está cortado. Entonces, si el fusible ustedes lo sacan y comprueban que el fusible está correcto, no está cortado, significa que no es problema del fusible. Lo otro que pueden verificar es que si en serio existe voltaje hacia la bomba. Para ello vamos a conectar un tester en la posición de multímetro y ver si este marca voltaje o no. Si este marca voltaje, significa que el circuito en serio está bueno, y si no, significa que hay un problema de cableado, ¿cierto? Y con eso terminaríamos las verificaciones al sistema de alimentación de combustible. De combustible es el ahorro de combustible y que en la cámara de combustión sea una mezcla estequiométrica. Pero hoy, en la actualidad, en los inyectores se encuentra la inyección monopunto y multipunto. El monopunto es un inyector para todos los cilindros. El multipunto es un inyector para cada cilindro. Ya, la función básica del sistema de inyección es suministrar el combustible en conjunto con la bomba de gasolina, desde el depósito hasta los cilindros. Este proceso se debe hacer momento preciso, en la cantidad exacta y a una presión adecuada. Los componentes principales del sistema de inyección de combustible son porta tobera, tuerca de tobera, tuerca de tapa, el vástago, conexión de retorno de combustible, tuerca de ajuste del resorte y entrada del combustible. Los principios físicos, tanto como en el sistema de alimentación como en el sistema de inyección de combustible, son el principio de Pascal y el caudal. Dice que el principio de Pascal se produce por fluidos líquidos en la misma presión en todos los puntos, y el caudal, que se divide por cantidad de tiempo, por litros por hora, por litros por segundo, litros por minuto y así sucesivamente. Bueno, en el sistema de inyección de combustible encontramos los siguientes componentes. Aquí encontramos el riel de inyección o la rampa de inyección. Este va a cumplir la función de absorber las variaciones de presión que se provocan por los inyectores. Porque cuando trabajan los inyectores, esa cantidad de combustible pasa a la cámara de combustión. Y como la bomba está suministrando combustible constante, esa presión de nuevo se llena en el riel de inyección. Hay riel de inyección o rampa de inyección de plástico, tenemos de metal, entre otros componentes, o de aleaciones. También encontramos los inyectores. Estos son los encargados de introducir una cantidad de combustible determinada a la cámara de combustión. Y lo hacen como se ve aquí, en forma de abanico. También tenemos el sensor de combustible. Este va a medir el sensor de presión de combustible. Este va a medir la presión que hay en el riel de inyección. O sea, cuando hay una sobrepresión, este deja que se abra la válvula y se vaya el combustible a retorno. Estas son las líneas de retorno del combustible.
O sea, cuando hay un exceso, estas líneas llevan de nuevo ese combustible al estanque. Y por último tenemos la ECU. Esta va a ser la encargada de analizar las señales que le manden los sensores, ya sea el TPS, el sensor MAF, y va a darle va a darle la señal a los inyectores, a todos los demás actuadores. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las verificaciones que se le pueden hacer a un inyector o un sistema de inyección. Yo para esto he desarrollado una especie de pauta con los siguientes síntomas. Puede ser un titubeo del motor, tirones en la marcha, un excesivo consumo de combustible. El motor puede generar problemas luego de una temperatura óptima de trabajo. Y esto es lo más importante, lo que vulgarmente se le llama motor en tres patas, que significa que el motor está trabajando con un cilindro menos o que uno de los cilindros del motor no está funcionando de la manera correcta. ¿Cómo podemos comprobar eso? Para eso yo me voy a apoyar de la siguiente aplicación. Tenemos el vehículo en marcha y procedemos a desconectar cada una de las bobinas de la alimentación a la bobina de los cilindros. Por ejemplo, si desconectamos la bobina del cilindro 4, esto se lee 1, 2, 3, 4, podemos ver que hay un régimen, una baja de revoluciones constante, y se nota en el régimen del motor y en el sonido, por lo cual se puede ¿cómo se llama esto? Verificar que este cilindro sí está funcionando correctamente. Procedemos con el siguiente, desconectamos y también hay una baja de revoluciones, por lo cual podríamos decir que este cilindro sí estaba cumpliendo su función hasta antes de desconectarlo. Procedemos con el tercero y también hay una baja y un cambio constante en la revolución. Pero si desconectamos el último, podemos ver que no hay ningún cambio en el régimen del motor. De hecho, el motor sigue igual, lo conectemos o no lo conectemos. Esto podría deberse a dos cosas. Podría ser que estos componentes estén en mal estado, tanto bobina como cableado, pero si estos componentes están en buen estado, se puede deber simplemente a un problema en los inyectores. ¿Por qué yo demarqué tanto esto del motor en tres patas? Porque desde este punto hasta este punto, que son titubeo del motor, tirón en la marcha, excesivo consumo de combustible, se puede ver simplemente una falta de afinamiento. Pero al estar trabajando con un cilindro menos, puede ser claramente puede ser uno de los síntomas que tenemos acá. Por ejemplo, puede ser bobina, puede ser cableado o simplemente el inyector. El inyector puede funcionar de una manera no correcta debido a varios factores. Uno, como vemos por aquí, puede ser que los pines estén sucios y no estén haciendo un buen contacto, por lo cual el inyector no se alimenta de la manera correcta. Dos, puede ser que la aguja o el interior del inyector con los orificios estén sucios, por lo cual no dosifica bien no purifica bien el combustible. Y también puede deberse a un problema de suciedad en esta parte del inyector, en la entrada de combustible al inyector, lo cual los inyectores, ¿cierto?, aquí tienen un filtro, y ese filtro con el paso del tiempo también se ensucia, es como una especie de filtro de combustible. También puede deberse a una falla del embobinado del inyector, puede que este se haya cortado o cualquier cosa. Entonces todos esos son los síntomas que puede deberse todos son los síntomas de un inyector. ¿Qué más sigue en la pauta de prueba? Verificaciones, prueba de continuidad y resistencia. Para esto vamos a tomar el inyector y vamos a medir continuidad. ¿Por qué medir continuidad? Porque, como lo expliqué anteriormente, el embobinado del interior puede tener un corte o puede simplemente no estar funcionando. Entonces no se energizaría la aguja, ¿cierto? Y esta no se desplazaría para generar la inyección. La otra prueba que podemos hacer es una prueba de resistencia. Si el inyector, si el embobinado posee una resistencia mayor a la establecida por el fabricante, también puede un problema de desplazamiento de la aguja. ¿Qué más? Prueba en el banco de inyección. Para esto me voy a apoyar del siguiente video, en el cual se montan los inyectores en un banco de prueba para demostrar su
para verificar su correcto funcionamiento. Para ello se realiza la siguiente prueba. Aquí, como pueden ver, hay una clara diferencia entre los, vamos a enumerarlo, 1, 2, 3 y 4 de los inyectores. Hay una clara diferencia entre el del 1 al 3 y con el inyector 4. La cantidad de combustible que está inyectando el inyector 4 es demasiado poca en comparación al resto. Esta diferencia no debería ser mayor a un 10%, pero aquí se ve bastante disminuido el nivel de inyección que está suministrando este inyector. Como se puede ver, hay una clara diferencia ahí. Y después de la prueba final podemos verificar lo siguiente. Miren la diferencia de que suministraron los inyectores. Ya, a simple vista se nota, es cierto, que el inyector número 2 tiene un problema y que el inyector número 1 está inyectando demasiado combustible con referencia a los otros dos inyectores 3 y 4. Para ello se realiza una limpieza de ultrasonido, lo cual el colega aquí ya la hizo. Luego de la limpieza de ultrasonido se vuelve a verificar el estado de los inyectores, y como se puede ver aquí ya van de una manera más pareja, ya están inyectando de una manera más igualada, por decirlo así. Y por ejemplo aquí se ve una pequeña diferencia, pero no es tanta. Recuerden que dijimos que podían existir hasta un 10% de diferencia en la inyección, así que esa diferencia de inyección entre estos dos inyectores está correctamente bien. Está bien. Terminamos con la prueba del banco de prueba. También podríamos verificar la pulverización del inyector. Esto también se realiza en un banco de prueba, ¿ya? Lo cual podríamos apreciar lo siguiente. Este es el inyector que está en buen estado, ¿ya? Fíjense en la pulverización que posee, ¿ya? Y por ejemplo, como dijimos, esta es la pulverización correcta de un inyector en buen estado. También podemos encontrar, cuando uno realiza verificación en el banco de prueba, este tipo de inyecciones, que como dice aquí, un abanico con goteo. Los inyectores cuando se cierran no deberían gotear, ¿ya? Y menos, todos sabemos que se suministra el combustible en forma de abanico, ¿cierto? Como una forma de gas. Entonces no debería existir goteo como el cual se puede apreciar justo ahí. No debería existir goteo en el inyector. Puede también ser que el inyector no esté suministrando por todos los orificios. Por lo general los inyectores poseen 4 orificios o 5, ¿ya? Y como se ve aquí, se está suministrando solo por una parte del inyector y no se está generando en forma de abanico. Lo más importante en la inyección es el abanico de inyección, ¿me entienden? Entonces, como se puede ver aquí, no existe ese abanico, y acá tampoco. Estas pruebas claramente se deben realizar en un banco de pruebas y con una vista muy precisa acerca de los inyectores. También se puede dar que cuando los inyectores estén cerrados empiecen a gotear. Y eso también es una falla bastante común, y bastante perjudicial para el motor, ya que si está goteando, está suministrando combustible al cilindro, y esta alta temperatura y alta compresión puede generar una autodetonación en un tiempo que no corresponde a ese cilindro, por lo cual podría generar varias fallas en el motor. Como ven, lo puse aquí, el goteo del inyector. Y la limpieza de ultrasonido, que es la que vimos en el video del colega. La vamos a mostrar de nuevo. Se realiza la prueba de la limpieza de ultrasonido. Y como vimos hace poco, la prueba realizada después de la limpieza de ultrasonido.